El siglo XVI en España está marcado por dos monarcas, Carlos I y su hijo Felipe II. Estos dos reyes significan la hegemonía, el predominio de España en el mundo. Soy Carlos I. Me crié en Bélgica. Cuando llegué a España, no sabía hablar español. Goberné España durante 40 años. Carlos I era nieto por parte de madre de los reyes católicos y por parte de padre del emperador del Sacro Imperio Germánico. El Imperio Germánico era un conjunto de estados en el centro de Europa. Al morir sus padres y sus abuelos, Carlos I heredó los territorios de ellos. Carlos I reunía en su persona un extenso territorio en Europa y en América. Se dice que en su reinado nunca se ponía el sol, ya que cuando era de noche en Europa, era de día en América, y viceversa. Carlos I también heredó de su padre su apellido, Habsburgo. En España, a los Habsburgos se les llamó los Austrias. Por eso a todos los monarcas españoles del siglo XVI y XVII se les conoce como los Austrias. El reinado de Carlos I está marcado por tres países: Francia, Alemania y el Imperio Otomano, los turcos. Con ellos tres mantuvimos guerras. Con Francia por el dominio de Italia. Con los príncipes alemanes porque estos apoyaban la reforma protestante. Los protestantes no aceptaban al Papa y querían cambios. Y con el Imperio Otomano, los turcos, que amenazaban el centro de Europa. Carlos I tuvo que hacer frente a rebeliones internas en Castilla y Valencia. Soy Felipe II, hijo de Carlos I. Goberné España durante 42 años. Conquisté Filipinas y mandé construir el Escorial. Felipe II recibió como herencia los extensos dominios territoriales de su padre. Además, añadió a la corona sus propias conquistas. El reinado de Felipe II está marcado por 4 victorias y 2 grandes derrotas. Entre las victorias están: 1. La conquista de las Islas Filipinas en Asia. 2. La victoria sobre Francia por el control de Italia. 3. La victoria del Imperio Otomano. España venció a los turcos en la famosa batalla de Lepanto, en la que Cervantes perdió una mano. Y 4. La guerra al trono portugués. Felipe II fue rey de Portugal y de sus posesiones. Las 2 derrotas fueron contra Inglaterra y los Países Bajos. Los ingleses apoyaban a los piratas que atacaban a los barcos españoles. Felipe II creó una gran flota a la que llamó la Armada Invencible. Su idea era invadir Inglaterra, pero la Invencible fue derrotada. La otra derrota fue contra los Países Bajos, Bélgica y Holanda. Estos se independizaron y se convirtieron al protestantismo. Estas guerras perjudicaron a la economía. Las riquezas que llegaban de América y los altos impuestos no eran suficientes para pagar todos estos gastos. El arte del siglo XVI en España se vio influenciado por el Renacimiento italiano. El Renacimiento se caracteriza por la inspiración en las obras de Grecia y Roma. Predominan las líneas rectas. Un ejemplo de construcción renacentista es el monasterio del Escorial. En pintura destacó el Greco, con sus figuras alargadas. En este siglo, la literatura gozó de un gran esplendor. A esta época dorada se la llamó el Siglo de Oro, aunque duró más de un siglo.
En la narrativa surgió la novela picaresca, que narraba las aventuras de los pícaros, pobres que sobrevivían gracias a su astucia. Su máximo exponente es el Lazarillo de Tormes. En la poesía destacó Garcilaso de la Vega y Santa Teresa de Jesús en la poesía religiosa. El siglo XVI significó el auge de la monarquía en España, la creación y el auge de un imperio con posesiones en casi todos los continentes. Muchos de estos aspectos cambiaron en el siglo XVII, pero ello lo veremos en el siguiente vídeo, la decadencia de España y de la monarquía.